Bienvenidos alumnos y alumnas a esta nueva presentación de manejo de contaminantes del suelo, en la que vamos a ver el último tema de la unidad 2, la contaminación del suelo. En concreto, en este último tema vamos a tratar sobre las interacciones de los contaminantes con el suelo, es decir, vamos a agrupar las cosas que hemos visto hasta el momento. La primera unidad, las características referentes al suelo, y en esta segunda hemos estado hablando de los contaminantes. Pues para terminar vamos a relacionarlos y vamos a ver cómo interaccionan y esto cómo luego nos va a condicionar los procesos de remediación. Para ello, lo primero que vamos a hacer es recordar brevemente la función del suelo como un depurador y posteriormente vamos a ver las características del medio, las propiedades del contaminante y las interacciones entre ese medio y el contaminante. Y por último voy a acabar con un par de ejemplos gráficos para que veamos la relevancia de las cosas que vamos a ver durante esta clase. En primer lugar, quiero comenzar recordando que uno de los principales servicios ecosistémicos provistos por el suelo es el filtrado, la amortiguación y la transformación tanto de los contaminantes orgánicos como inorgánicos. Esta función es esencial para garantizar la buena calidad de las aguas subterráneas y, por supuesto, también, como ya saben, para que haya una producción segura de alimentos. Lo que ocurre es que los contaminantes en el suelo pues, sufren procesos físicos, físico-químicos, microbiológicos, bioquímicos, que lo que hacen es que retienen los contaminantes, los reducen o los degradan. Y en muchos casos esos procesos abióticos y bióticos lo que ocurre es que son complementarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues para algunos herbicidas hay una primera etapa de degradación que consiste en una reacción de hidrólisis abiótica y posteriormente hay otras etapas de degradación microbiana del producto intermedio que se ha producido anteriormente. Para ilustrar esto, pues he puesto aquí una ruta metabólica de degradación de un herbicida muy famoso, la atracina, que es proclive a contaminar el suelo y el agua. Pues resulta que hay un grupo de bacterias que son capaces de degradar esta atracina utilizándola como fuente de nitrógeno y de carbono. Aquí pueden ver, ¿no?, en esta ruta metabólica que sobre todo, bueno, pues en este caso ha sido estudiada para pseudomonas, aunque en muchos otros casos incluso participan distintas especies. En la degradación hay una primera especie que metaboliza el compuesto y los productos intermedios luego son a veces utilizados por otras especies, ¿no?, desde el punto de vista bacteriológico. Pues aquí pueden ver cómo hay un primer paso de una hidrólisis y posteriormente hay otros dos pasos que lo que hacen es que al final terminan produciendo el cianurato. Y este cianurato pues puede ser metabolizado abriendo el anillo y produciendo dióxido de carbono y amonio, que entra a formar parte ya del ciclo del carbono y del ciclo del nitrógeno, que ya todos ustedes saben perfectamente. En lo referente al suelo, las características más importantes que afectan al comportamiento de los contaminantes son estas que aparecen en esta diapositiva. Algunas que obviamente ya todos conocemos y que pues tienen unos rangos que permiten que haya una degradación óptima. Pues, por ejemplo, referente a la humedad, pues entre un 40 y un 60% es el óptimo. La temperatura, pues en torno a los 20 grados, ¿no? Pues, un poco más, un poco menos, pero es como el óptimo porque es donde se facilita en este caso la degradación biótica por parte de bacterias. Referente a eso también, por la acidez del suelo, un pH de 6 o de 8, entre 6 y 8, pues beneficia la degradación bacteriana. En cambio, un pH de 5 facilita la degradación por hongos. Luego está pues, las condiciones redox, que tenemos que tener presente que cuanto menor es ese potencial redox, menor va a ser la degradación, porque va a haber menos oxidación por parte de las bacterias. Respecto a los nutrientes, pues también cuando hay una limitada cantidad de nutrientes, pues también va a haber pocas posibilidades de que haya dadores y receptores de electrones que faciliten esas interacciones, ¿de acuerdo? Respecto a la microflora, es la imagen que he puesto ahí,
pues no solo interesa tener ciertas bacterias, sino que al final la comunidad de microorganismos es importante porque, por ejemplo, se ha visto que a través de las hifas de los hongos, pues hay bacterias que se movilizan, que es precisamente lo que aparece en esa imagen. Es una foto de microscopía electrónica en la que se ven esas estructuras alargadas, son las hifas de los hongos, y esos puntitos son bacterias. Pues se ha visto que las bacterias tanto pues migran a través de esas hifas de los hongos que formaban las micorrizas. ¿Se acuerdan que vimos eso al principio, no? Y por último, pues por ejemplo, pues la permeabilidad es otra característica importante porque nos puede interesar que sea baja cuando estoy trabajando con metales pesados, porque no quiero que estos metales pesados se vayan a zonas profundas, por ejemplo. Y por el contrario, si quiero realizar una remediación por bombeo, pues lo que me interesa más es que haya una alta permeabilidad para que yo al bombear pueda lo que yo bombeo, que normalmente suele ser agua, más el contaminante pueda salir hacia el destino final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todas esas características del medio van a jugar un papel y dependiendo su valor concreto va a facilitar una acción u otra. Pero hay un par de ellas más que les voy a mostrar a continuación, que las que quiero entrar un poco más en detalle. Otras dos características importantes del medio son la textura del suelo y la cantidad de materia orgánica. Respecto a la primera, la textura del suelo, pues recuerden que es importante la mineralogía que tiene y el contenido de arcilla, es decir, la roca madre de la que viene y cuál es su porcentaje o su contenido de arcilla. Recuerden la capacidad de intercambio iónico, bueno, más específicamente catiónico, que está determinada por las cargas negativas asociadas a las partículas de arcilla. Pues estas cargas son fundamentales en las interacciones con compuestos ionizables, ¿de acuerdo? Esta va a ser la característica de esas partículas de arcilla. Y de ese modo la textura del suelo me va a condicionar pues, cuál es la absorción del contaminante. O sea, absorción es absorción o desorción del contaminante y también la catalización de ciertas transformaciones como la hidrólisis o la polimerización, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es referente a la textura del suelo. Y respecto a la materia orgánica, pues al contrario que la textura del suelo, en este caso lo que gobierna son las interacciones del medio con los compuestos no ionizables. ¿De acuerdo? Es un poco la diferencia con la anterior que gobernaba las interacciones del medio con los compuestos ionizables. En el caso de la textura, no ionizables en el caso de la materia orgánica. De manera que esta materia orgánica puede actuar, pues, por ejemplo, con esas que pongo ahí, aminas, amidas, fenoles, quinonas, éteres, ésteres y etcétera. Ácidos carboxílicos también, por ejemplo, bueno, infinidad de ellos, ¿no? En realidad, al final, con todas estas características, estas dos y las que hemos visto en la diapositiva anterior, la idea que tenemos que tener es que los suelos son cuerpos naturales, cuya complejidad intrínseca deriva de la naturaleza que tienen ellas mismas y en la que hay un conjunto de componentes sólidos, de componentes líquidos, de gases, componentes orgánicos, inorgánicos, biológicos, de manera que esa heterogeneidad del suelo lo que va a hacer es que también haya más posibilidades de contaminación distinta, es decir, una heterogeneidad mayor en la contaminación. Y con esa figura, esta representación gráfica de lo que es un tipo de tratamiento in situ, pues nos podemos hacer una idea de cuál es la relevancia de eso. Es decir, si el suelo es homogéneo, yo al realizar un tratamiento in situ, en un suelo homogéneo, que es ese color cafecito que hay ahí, tengo una parte que está contaminada de un suelo homogéneo, pues yo al poner el tratamiento, pues ese tratamiento surtirá su efecto de manera homogénea en todo ese suelo contaminado, en teoría. ¿No? Ya podrá, pues eso, extraer, podrá aislar, podrá inmovilizar, hacer lo que sea según el tratamiento que he utilizado. Pero ¿qué ocurre si ese suelo color café que hay ahí no es homogéneo? Es heterogéneo en cuanto a alguno de los componentes que hemos dicho, tanto desde el punto de vista sólido como orgánico, como cualquiera de ellos. Pues entonces el tratamiento que voy a
poner ahí, pues tendrá distintos efectos, ¿no? Y no conseguiré los objetivos que tengo con el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, estas características del medio aportan esa heterogeneidad que va a condicionar también cuál es la heterogeneidad de la contaminación y por lo tanto el éxito del tratamiento que tengo que hacer, si será efectivo hacerlo in situ, si cuanto más homogéneo sea, o cuanto más heterogéneo sea, pues menos éxito conseguiré con ese tratamiento y quizá tenga que hacerlo de otra manera, por partes o un tratamiento ex situ, etcétera, ¿no? En cualquier caso, todas estas características tengo que tenerlas presentes a la hora de ver qué tipo de remediación utilizo para la contaminación concreta con la que esté trabajando. Después de ver las características del medio, vamos a ver ahora las propiedades del contaminante que condicionan cómo va a ser esas interacciones y luego, por lo tanto, la remediación. Y obviamente lo más importante es la estructura química del contaminante, ya que cada compuesto químico posee unas características únicas que van a controlar su movilidad y su degradación. Esto lo hace ya que determina pues, la solubilidad, la polaridad y estas otras características que vemos aquí a continuación. Entonces, obviamente, la composición del contaminante es la que determina pues, todo lo demás. Digamos, pues es la base del resto de propiedades. En esta imagen he puesto la estructura química del DDT, ese contaminante tan efectivo y tan dañino. Y bueno, un poco porque me parece curioso e intrigante o inspirador, como quieran llamarlo, que una estructura tan sencilla, tan hermosa químicamente, pues sea tan dañina y tan perjudicial para la vida. Así que, pues nada, ahí les dejo con la imagen del DDT. ¿Sabrían decirme qué tipo de contaminante es, viendo esa estructura química? ¿Sí? Bueno, el próximo día me lo dice. Bien, pues respecto a las otras propiedades químicas las otras propiedades del contaminante que derivan de la estructura química, pues bueno, la primera de ellas que mencionamos es la polaridad, que es uno de los determinantes de la solubilidad del compuesto. Esto es así porque a mayor polaridad, pues hay mayor solubilidad en agua y por lo tanto va a haber mayor potencial de migración. ¿De acuerdo? Otra propiedad importante es la solubilidad, que vamos a definirla como la cantidad del compuesto que puede disolverse en agua. Eso todos lo tenemos presente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar que esta solubilidad disminuye al aumentar el tamaño de la molécula, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y también hay que recordar que los compuestos polares son más solubles que los no polares. De modo que esto nos va a condicionar cómo va a ser la degradación de un compuesto, ya que, por ejemplo, para que la transformación biológica del compuesto se lleve a cabo, es necesario que éste se encuentre en solución, ya que normalmente la biodegradación tiene lugar en la fase acuosa, ¿de acuerdo? De modo que esta solubilidad va a condicionar la biodegradación, pero también va a condicionar la persistencia, ya que la solubilidad afectará directamente a la absorción y al potencial de migración del compuesto. ¿Bien? Entonces, esta solubilidad es importante ya que me afecta a esas dos características que quiero saber a la hora de remediar, la biodegradación y la persistencia del contaminante. Y por último, la volatilidad pues es el proceso en el que un compuesto se moviliza desde la fase líquida o desde una fase sólida a una gaseosa, ¿de acuerdo? Y en remediación esto es importante porque podemos usar la volatilización del contaminante como una estrategia de remediación. Pero hay más propiedades del contaminante importantes, como son estas tres de esta última diapositiva. La concentración, algo que todos ya conocemos y que condiciona el tipo de remediación, eso es lo más importante, ya que hay concentraciones que si son demasiado altas, los contaminantes van a poder ejercer sus efectos tóxicos en el microorganismo y entonces no se va a realizar la degradación. En caso contrario, para concentraciones muy bajas, pues las enzimas de degradación no serán inducidas. Por lo tanto, esa concentración es fundamental para saber el tipo de remediación. Y
respecto a la densidad, otra propiedad importante, pues más que el tipo de remediación, lo que me va a condicionar es dónde va a estar el contaminante y saber la facilidad que voy a tener de acceder a él, ¿no? ¿De acuerdo? Me afecta a el lugar donde quedará concentrado, ya que determina la tendencia de un contaminante de baja solubilidad a flotar o a sumergirse. Y esa capacidad de flotar o sumergirse es la que me va a determinar dónde quedará concentrado el contaminante. Y he dejado para el final el coeficiente de partición octanol-agua porque es como menos conocido, menos intuitivo, que es la relación entre la concentración de un compuesto en una fase octanol y una fase acuosa en un sistema octanol-agua. Es decir, en otras palabras, ese coeficiente es una medida de la tendencia de un compuesto para separarse entre la fase orgánica o entre la fase acuosa. Y este coeficiente está directamente relacionado con la solubilidad, con la movilidad, con el potencial de metabolización, con la biodegradación, etc. De manera que valores bajos de este coeficiente indica que hay una mayor solubilidad porque tiende a unirse a la fase acuosa. En cambio, valores altos, por ejemplo más de 100, pues lo que hace es que indica que hay una posible absorción pues, en tejidos lipídicos, por ejemplo, tejidos grasos de seres vivos, o en la materia orgánica del suelo, o en los sedimentos. Por lo tanto, hay poca movilidad. Valores altos del coeficiente me van a dar poca movilidad porque hay mayor absorción. Por lo tanto, es probable que este compuesto tienda a bioacumularse y podría generar toxicidad. Valores altos son más peligrosos por esa poca movilidad, esa absorción tendiente a los tejidos grasos porque es la fase orgánica, mientras que valores bajos tienen una mayor solubilidad. Y una vez que hemos visto cuáles son las características importantes del medio y las del contaminante, pues vamos a ver ahora cuáles son las interacciones entre ese medio y ese contaminante que tenemos que conocer. La primera de ellas es la difusión, que es el mecanismo de transporte más importante en zonas donde hay baja permeabilidad, ¿de acuerdo? Donde no hay mucha permeabilidad, la difusión es la que va a controlar ese movimiento, ese transporte. Recordarán ustedes qué es la difusión, ¿no? Que es el movimiento de zonas de menor concentración a zonas de mayor concentración. Pues esta difusión del contaminante, además de también la difusión que hay de los nutrientes hacia adentro y hacia afuera de los poros del suelo, es la que va a controlar la degradación del contaminante. La siguiente interacción importante que vamos a ver es la absorción, que ya hemos mencionado en otras clases. Definimos esta absorción como el proceso mediante el cual las moléculas de un fluido interactúan con un sólido y son retenidas en ese sólido durante un tiempo. Bien, esa absorción puede ser de naturaleza química o puede ser solamente física. En cualquier caso, dependiendo del contaminante y de las características del suelo, pues esa absorción será también muy variada. Pero podemos hacer una serie de generalizaciones. Bueno, en realidad es un par de generalizaciones que son la primera de ellas y la más importante es la referente a la materia orgánica del suelo, diciendo que el contenido de esta materia orgánica, bueno, especialmente el contenido de humus altamente reactivo, es el principal regulador de la absorción con D, recuerden. Esta es la principal generalidad que podemos decir. Y esto es así, ¿por qué? Porque la materia orgánica del suelo pues ofrece tantos sitios cargados para las reacciones iónicas pues como estructuras altamente complejas que aumentan los procesos de absorción. De modo que esta es la generalización más importante, esa relevancia de la materia orgánica como regulador de la absorción. Pero también vamos a mencionar a la arcilla, el contenido de arcilla y la naturaleza de los minerales de arcilla, porque tienen un fuerte control sobre la absorción.
Esto es así porque la fracción fina del suelo muestra una mayor tendencia a la absorción iónica que los suelos de grano grueso. Recuerden que esa fracción fina, esa arcilla, estaba cargada iónicamente y entonces favorece esa absorción. Bien, bueno, pues entonces al final, derivado de estas dos generalizaciones, pues lo que puedo entender es que los suelos arenosos con un bajo contenido de materia orgánica pues van a tener un riesgo alto de filtración de contaminantes, ya que va a haber escasez de lugares de absorción. Bien, al tener poca materia orgánica y tener poca arcilla, va a haber poca absorción, con lo cual va a haber mucha filtración. Así, esto es lo que tenemos que ir cuadrando en la cabeza, ir viendo cómo interaccionan las distintas características de contaminantes de medio y entre ellas cómo funcionan estos procesos para saber reconocer qué posibilidades y qué limitaciones hay a la hora de tratar, de remediar y cuáles son los riesgos también que tienen los suelos contaminados. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, pues a mí se me ocurre ahora que ya que ustedes hicieron una pequeña cata, una pequeña muestra, tomaron una pequeña muestra de suelo, hicieron un análisis de materia orgánica, aunque sea cualitativo, y también vieron cuál era el porcentaje de arcilla, me gustaría preguntarles que paren un momentito la diapositiva y piensen si esa muestra de suelo que tenían ustedes sería una muestra que sería que tendría mucha capacidad de filtración o por el contrario sería una muestra que posiblemente presentara alto potencial de absorción. ¿No? Con esas muestras que tienen ustedes, ¿cuánto material grueso había? ¿Cuánto fino? ¿Cuánta arcilla? ¿Cuánta materia orgánica? Pues recuérdenlo, piénsenlo un momentito y al final contesten esa pregunta. ¿Habría más posibilidades de absorción o más de filtración? Veamos ahora la biodisponibilidad y entendámosla como la cantidad de un compuesto químico que puede ser tomado o utilizado por un organismo o por varios organismos en un tiempo y en un medio definido. Eso es la biodisponibilidad. Y tenemos que tener claro que para que haya biodegradación es necesario que haya biodisponibilidad. Si los contaminantes en el suelo o en los sedimentos no están biodisponibles, no pueden ser biodegradados, ¿de acuerdo? Entonces la biodisponibilidad es fundamental para que se puedan degradar. Esta biodisponibilidad pues, se puede ver afectada por muchos factores, como tantas otras cosas que estamos viendo, ¿no? Pues por las propiedades, por supuesto, del compuesto, por las propiedades de los suelos, por el clima, por el organismo de interés que va a realizar la degradación, etc. Aunque en realidad, la interacción más significativa entre suelos y químicos que afecta a la biodisponibilidad es la sorción. Absorción o desorción. Bueno, la absorción, vamos a dejarlo en absorción, que es la que va a evitar esa biodisponibilidad. De manera que la biodisponibilidad de un compuesto pues puede verse reducida si el compuesto está absorbido pues, a las partículas del suelo, o está atrapado en la matriz del suelo, o está disuelto en un solvente no acuoso. De manera que esa absorción en cualquiera de esos lugares me va a condicionar mucho la biodisponibilidad y por lo tanto la facilidad que haya para ese ataque microbiano, esa biodegradación que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos que saber que para modificar esa biodisponibilidad podemos usar surfactantes. Cuando uno adiciona surfactantes, pues en algunos casos se aumenta la biodisponibilidad de los contaminantes. Y ahí les he puesto una imagen gráfica de cómo funciona el surfactante. Ven que esa molécula está compuesto por una parte lipídica, lipofílica y otra parte hidrofílica, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es que pues funcionan de esa manera gráfica que no les quiero describir más porque quiero que ustedes la miren, la piensen, la razonen un ratito y me digan qué surfactantes conocen ustedes, si ustedes normalmente utilizan alguno
o saben de algún surfactante que tengan en su, vamos a decir, en su día a día normal. A ver si viendo la imagen pueden reconocer algún tipo de surfactante. Y relacionada con la anterior, como hemos mencionado, pues está la biodegradación. Esta biodegradación en la cual las bacterias y los hongos son los principales motores de la transformación bioquímica en el suelo y que por lo tanto tienen un papel muy importante en el destino del contaminante y también en la mitigación del contaminante. Estos microorganismos lo que hacen es que biodegradan preferentemente compuestos que son de similares características moleculares a las moléculas naturales. Lo que hacen es que, vamos, digamos que es como que casi que confunden, digamos, las moléculas naturales con estas moléculas químicas y entonces lo que hacen es que las degradan, principalmente bacterias y hongos, y entonces tienen un papel importante en esas características que hemos dicho, ¿no? en el destino y en la mitigación. Y para ello es muy importante saber cuál es la actividad del agua, ¿no? Porque la biodegradación está muy condicionada por la actividad del agua. La actividad del agua puede variar entre 0 y entre 0,99, volviendo a lo de la heterogeneidad que hablábamos antes, ¿no? En los suelos puede ser de 0 a 0,99. Por ejemplo, en los sistemas acuáticos sabrán que la actividad del agua tiene un valor estable de 0,98, es estable, pero en el suelo puede variar muchísimo. De manera que menor actividad de agua pues produce menor tasa metabólica y por lo tanto hay menor tasa de biodegradación. ¿De acuerdo? Y del mismo modo, pues sustancias con una mayor actividad de agua pues tienden a soportar más microorganismos y por lo tanto habrá una mayor tasa metabólica y una mayor biodegradación. Por ejemplo, para que se hagan una idea, las bacterias generalmente requieren al menos 0,91 de actividad de agua. ¿Bien? Y los hongos, en cambio, pues al menos 0,7 de actividad de agua. Eso es como valores estándar dependiendo luego de cada característica, de cada especie. Entonces ven las bacterias distintas a los hongos, igual que vimos que en la acidez las bacterias y los hongos también tienen unos óptimos que son distintos. Y la última interacción que vamos a ver es la formación de residuos no extraíbles, también conocidos como NER. Vamos a definir estos NER, como los productos químicos que no pueden ser extraídos de la matriz donde se encuentran por métodos que no produzcan una alteración en la naturaleza química de estos residuos, ¿de acuerdo? Esa es la definición de NER. Y es importante conocerlos porque se estima que la formación de NER es normalmente un proceso que contribuye a la disipación de los contaminantes. Lo que hace es que disminuye su movilidad y disminuye su biodisponibilidad. Y por lo tanto esto hace que se reduzca la toxicidad. Si el contaminante no se mueve y no está biodisponible, pues será menos tóxico. Otra cosa será cómo yo lo elimino de ahí si es que quiero eliminarlo. Bien, pues esa toxicidad que se reduce mediante esa reducción de movilidad y de biodisponibilidad, tenemos que entender, o sea, tenemos que recordar que puede ser revertida. Es decir, bajo ciertas condiciones, esos residuos pueden ser removilizados y esa liberación de estos NER, pues lo que va a hacer es que puede ser importante porque al estar nuevamente biodisponibles, puede tener implicaciones ecotoxicológicas, de las cuales yo no os voy a hablar, y también pues, puede migrar hacia aguas subterráneas. Si se movilizan, si se removilizan esos residuos no extraíbles en un principio. ¿Y cómo puede producirse esa removilización? Pues puede ser, por ejemplo, pues como consecuencia de reacciones físico-químicas, de reacciones microbianas o incluso de la actividad de lombrices, por ejemplo. Entonces no debemos de confiarnos que esos NER son ya para toda la vida. Ya saben que nada dura toda la vida. Entonces es importante conocer de su formación, pero también hay que ser conscientes de que esto puede ser removido. Y pequeños cambios físico-químicos o microbianos, como digo, pueden alterar eso y revertirlo.
Y de eso vamos a ver ahora más adelante con un detalle en los ejemplos que les he puesto, pero hasta aquí terminamos con las interacciones entre el medio y el contaminante. Para terminar, a modo de resumen, les pongo aquí cuáles son los factores clave que yo tengo que conocer del contaminante o de la contaminación para saber cómo actuar. Estos factores dependen pues, del contaminante en sí, pero también, como hemos visto, pues, de las interacciones que hay entre este contaminante y el medio físico, en este caso el suelo. Los factores son la persistencia del contaminante, la movilidad de este y su biodisponibilidad. Estos son siempre factores que me interesa conocer para saber qué tipo de acción he de emprender y cuánto me va a costar y luego las otras interrogantes que he de responder. En realidad, los mecanismos involucrados en estos procesos son extremadamente variados en los suelos, como hemos visto. Por ejemplo, pues para la persistencia, pues la absorción o desorción, ¿no? Que aquí en la imagen he puesto este ejemplo con esta figura respecto a un plaguicida para que vean cómo esos factores funcionan respecto a este contaminante, pues vemos ahí la absorción o desorción que me va a condicionar la persistencia del contaminante. Respecto a la movilidad, pues podemos ver aquí la volatilización. Respecto a la biodisponibilidad, pues según sea una u otra, habrá una degradación química o una degradación física. ¿De acuerdo? Vamos a tener distintas características que van a condicionar la persistencia, van a condicionar su movilidad y van a condicionar su biodisponibilidad y por lo tanto cómo se degrada en este caso. Entonces, por ejemplo, pues las reacciones abióticas más importantes pues son las transformaciones fotoquímicas, que aquí pues el plaguicida puede haber fotodescomposición. Bien. Pero luego también hay otras transformaciones químicas que hemos mencionado anteriormente, como la hidrólisis o los procesos redox con la oxidación o reducción, etc. Bueno, aquí no están todas, ¿no? Pero simplemente se lo pongo para que vean cómo un plaguicida puede variar, puede moverse, puede persistir o puede estar biodisponible según si ha habido una degradación y según las características del medio y cómo esa interacción de todo lo que hemos visto. Al final van a condicionar esa persistencia, esa movilidad y esa biodisponibilidad, que es la que me interesa a mí conocer. Y como último ejemplo, pues le pongo esta infografía sobre otro contaminante, sobre los COP en general, los compuestos orgánicos persistentes, que son altamente móviles y con esta imagen quedan representados en lo que se conoce como un efecto de destilación global. Pues resulta que estos contaminantes orgánicos persistentes, pues debido a esa alta movilidad, pueden penetrar fácilmente en el agua en su fase gaseosa con climas cálidos. O sea, cuando está el contaminante en fase gaseosa puede penetrar en el agua con climas cálidos. Y también pueden volatilizarse de los suelos hacia la atmósfera, es otra característica de estos COP. Además, en temperaturas frías, pues pueden depositarse. Con lo cual, según la volatilización que tengan, según la temperatura, pues se depositan o pasan a la fase acuosa o se volatilizan. ¿Esto qué produce al final? Pues puede ocasionar que posteriormente a la deposición, posteriormente habrá deposición a muchos kilómetros de distancia de donde se ha liberado el contaminante, ¿no? A medida que las temperaturas se enfrían, imagínense, hay una volatilización del contaminante en un punto o el contaminante se vierte en un punto, hay volatilización a la atmósfera, mediante la circulación atmosférica se mueve y cuando llega a zonas frías, pues lo que hace es que se deposita. De manera, para que vean ustedes la relevancia de este proceso, es que se han descubierto cantidades significativas de estos compuestos orgánicos persistentes en regiones aisladas del Ártico donde no hay vida, donde no hay poblaciones ni nada, sino que estos COP han llegado allí mediante estos movimientos atmosféricos.
Y para que sean conscientes de lo sensibles que son estos cambios a la variación de las variables ambientales, pues simplemente mencionar que el aumento de 1 grado en la temperatura del aire produce el aumento de la volatilización de estos COP en hasta un 8%, o sea, solo un cambio, o sea, solo 1 grado, perdón, hace que sean un 8% más volátiles. Por lo tanto, fíjense la gran variación de volatilización y luego en sentido contrario de deposición que pueden tener respecto a esos pequeños cambios de temperatura. Y bueno, con esto termino la clase entendiendo un poco la complejidad que hay en la movilidad de unos contaminantes o la complejidad que hay detrás de que un compuesto pueda ser biodegradado o no, como hemos visto anteriormente, y cómo todas estas características, tanto del medio como del contaminante, y las interacciones entre ellas van a determinar pues cómo se va a comportar el contaminante, cuál va a ser su movilidad, cuál va a ser su persistencia, sus posibilidades de biodegradación y por lo tanto qué acciones de remediación puedo yo tomar y de esa manera conseguir los objetivos planteados. Así que pues nada, con esto termino la clase y terminamos también la segunda unidad, como les hemos dicho, y ya próximamente empezaremos a ver los sistemas de remediación. Me despido de ustedes, un saludo y hasta la próxima. Chao.